Señor Dios eterno, estamos delante de su presencia y le damos gracias por su amor y su misericordia, esperando, Padre, que cada petición, Señor, que se haya llevado delante de su gracia, delante del trono de su gracia, sea, Señor, acepta, Señor. Padre, sea usted, Señor, teniendo misericordia de cada una de estas peticiones. Y una vez más, Señor, dejamos en su mano nuestro país, quienes nos gobiernan, los médicos, los científicos, Señor, que se debaten, tratando de encontrar, Señor, la fórmula, Señor, para combatir este virus. Señor, dice su palabra que todo don perfecto y toda buena dádiva descienden de lo alto. Señor, ilumine sus mentes, ilumine sus corazones, Señor, para que ellos puedan dar, Señor, Padre amado, con este antídoto, Señor. También déjame en sus manos los que están enfermos, Señor. Sea usted compaseándose en esta hora con manto de sanidad, Señor. Padre Santo, sea usted guardando a todos aquellos que se están exponiendo, Padre, para prestar servicio, Señor. Es en el nombre de su Hijo que oramos. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, quiero compartir unas palabras con ustedes que se encuentra, gloria al Señor, en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 17. Y por ser palabra del Señor, la vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice así la palabra del Señor. Al salir él enseguida para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Ahora, Dios eterno, mire a tu siervo. Padre, me pongo en sus manos, Señor, reconociendo, Padre, que sin usted, Espíritu Santo, no podré ministrar su palabra. Espíritu Santo de Dios, invito a que usted tome en este momento todo el control de tu siervo. Padre, que mis debilidades en esta hora no sean un obstáculo, Padre, para su palabra, para que su palabra pueda ser llevada, Señor. Mire las almas, las personas, Señor, que se van a exponer en este día su palabra. Tenga misericordia de ellos, tenga misericordia de mí. Es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén, amén. Bien, amados hermanos, es una pregunta muy importante. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Es la pregunta que el joven viene a hacerle a Jesús. Y le voy a dejar como tema a sí mismo que una buena pregunta. Ese es el tema, una buena pregunta. Y dentro de tanta pregunta que nos estamos haciendo en estos días, y quizá usted se está haciendo en estos días, ¿por qué estas cosas? ¿Por qué tantas muertes? Quizá ahora que el Señor revele qué está pasando. Quizás si tú estás ahí escuchando esta palabra y no conoces de Dios, bendito sea el nombre del Señor. Dentro de tanta pregunta que tú te estás haciendo este día, esta sería una buena pregunta. Si murieras hoy, ¿estás seguro que tendría vida eterna? ¿Estás seguro que iría al cielo? ¿Tú estás seguro que tu nombre está inscrito en el libro de la vida? Entonces sería bueno reflexionar y hacer nuestra pregunta en medio de esta situación, en medio de esta pandemia, que tú que estás escuchando esta palabra puedas preguntarte: ¿seré salvo? ¿Mi nombre está inscrito en el libro de la vida? ¿Puedo contarle de que tengo salvación? Porque esto estaba inquietando quizá al joven rico y vino corriendo a Jesús, hincó delante de él, le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? En esta conversación de Jesús y el joven rico,
que inicia con una pregunta en cuanto a cómo alcanzar su salvación. Son pocos los encuentros de Cristo con respecto a este tema. Creo que la Biblia registra dos, de Nicodemo, que vino a Jesús por querer conversar con él, también fariseo, y este joven también fariseo, pero este viene con una pregunta más específica con respecto a su salvación. Jesús, en vez de contestar inmediatamente la respuesta en cuanto a la salvación, lo primero que le dice: ¿por qué me llama maestro bueno? Y esto llamó a mi atención, y observando las Escrituras me doy cuenta que él no llamó a Jesús maestro bueno porque Jesús le contestó a él en el versículo 18, primeramente Marcos 10, 18. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Entonces, él viene a Jesús y Jesús quiere aterrizar esto porque no está reconociendo a Jesús como debería de reconocerle, como la deidad encarnada en medio nuestro, donde dice Juan 1:14 que aquel verbo se había hecho carne y que había habitado entre nosotros. Como dice el profeta, que él sería llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Él no está reconociendo a Jesús como el Salvador, sino como un maestro bueno. A ver las Escrituras y veo los evangelios sinópticos, veo que guarda una relación la presentación de los niños con el relato del joven rico, y que la presentación de los niños no está separada de este relato de Jesús y el encuentro con este joven rico. Tanto Mateo en el capítulo 19 relata el encuentro del joven rico con la presentación de los niños. Marcos 10, 17 presenta el encuentro del joven rico con la presentación de los niños. Lucas capítulo 18, versículo 18 relata el encuentro del joven rico con la presentación de los niños. Esto pudo cambiar la forma de ver a Jesús como maestro, diferente a los demás maestros. Este maestro, en vez de rechazar a los niños, los recibe, los toma en su brazo y lo bendice. Esto pudo haber cambiado la forma de ver a Jesús, sus pensamientos, y viene a Jesús considerándole como un maestro bueno. No le está reconociendo, quizás como Pedro, por ejemplo, en un momento recibió una rema del cielo y recibió una iluminación desde el cielo y reconoció que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En esta ocasión, en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 16, donde Pedro pudo reconocer la deidad de Cristo. Pero en este caso, con este joven, no es el mismo. Y Jesús quiere, primeramente, tener esta conversación con este joven para tratar, bendito sea el nombre del Señor, de encontrarlo con la pregunta que él estaba haciendo: cómo alcanzar la salvación y la vida eterna. Según la conversación sigue avanzando, ya en el versículo 19, después que Jesús le contesta, ¿verdad?, y le dice: ¿por qué me llama maestro bueno?, vemos que la percepción de él de llamarle maestro bueno era la relación que ver el comportamiento de Cristo, aparte de ver las sanidades, los milagros que Cristo venía haciendo, donde había un enfermo lo sanaba.
Aparte de eso, relaciona ahora también que también recibe los niños. Entonces dice, eso es un maestro bueno. Y esa es la condición. O sea, no está reconociendo a Cristo como el Salvador, ¿verdad? Como aquel verbo que se hizo carne, como dice Juan capítulo 1, versículo 14, que dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y no está reconociendo esa parte de la deidad de Cristo. Ahora, según la conversación continúa entre este joven y Cristo, Jesús ahora le contesta y le dice, los mandamientos sabes. Para un fariseo esto era normal, conocer los 10 mandamientos. Tenían que aprendérselos de memoria y ellos todo el tiempo estaban en la ley de Moisés. O sea que esto era algo realmente que un niño lo sabía. Pero este joven Jesús, cuando le dice los mandamientos sabe, y Jesús sabiendo que lo sabía, le cita solamente 5 de los 10, y los últimos 5, no los primeros, sino los que tienen que ver con el prójimo. No le cita los primeros 5, que son los que tienen que ver con Dios, el cual demuestra que el joven sí guardaba estos 5 mandamientos que tenían que ver con las obras hacia el prójimo y cuidar su testimonio, y cuidar, no hurtar, no matar. Y este joven se cuidaba de guardar esos mandamientos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, dice la palabra del Señor que el joven le respondió al Señor en el capítulo 10, versículo 20 de Marcos, donde estamos viendo las palabras del Señor este día. Marcos 10, 20. Dice que entonces le respondió y le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pero me impactó ver que Jesús, en vez de citarle los primeros 5, le citó los últimos 5, donde el mismo Jesús en una ocasión, hablando con los fariseos, con este joven también fariseo, quizás pudo haber estado ahí en esa otra conversación, quizás no, porque la Biblia no lo registra. Pero en el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 26, dice que le preguntaron a Jesús que cuál era el primer y gran mandamiento de la ley. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ahora el Señor está hablando de que los primeros mandamientos eran los más vitales, mas sin embargo no le citó esto al joven rico. Parafraseando quizás para ver cuál era su percepción de cómo él tenía que guardar la relación con Dios, no por las obras, como quizás él tenía en su mente, guardar esos mandamientos, pero esa forma de él poder tener amistad con Dios se le enseñaba al pueblo judío que se hacía a través de los sacrificios. Cometía un pecado y mataba a un animal para reconciliarse con Dios. Pero esto apuntaba a nuestro Señor Jesucristo, al cual Él tiene delante. Entonces, bendito sea el nombre del Señor. Ahora, el joven está declarando al Señor que Él hacía esas obras, que Él hacía eso que tenía que ver con su prójimo. Esto me lleva a pensar cómo muchas personas hoy en día entienden que van a poder ser salvos por las cosas que hacen, por las obras que hacen.
quizás porque dan limosna, visitan los enfermos, ayudan. Y todo esto es bueno, amados hermanos. Claro que sí, todo esto te acerca a Dios. Tú que estás escuchando la palabra, esto se acerca a Dios. Ahora, lo que tú no puedes permitir es que esto te engañe y mueras sin saber cómo alcanzar la salvación, que era la pregunta, lo que le interesaba a este joven, a pesar de estar haciendo las obras, era saber cómo podía ser salvo. Y es de vital importancia para nuestras vidas, usted que está escuchando, cómo tú puedes tener salvación. Este joven rico estaba practicando cosas que no le daban la salvación. Y quizás ayudaba a los pobres, quizás hacía obras. Pero esto no le daba la salvación. Entonces, en esta conversación de Jesús trata de ver cuál era su percepción para ser salvo. Dice, todo eso yo estoy haciendo, quizá con la intención de ser salvo, claro. Todo eso lo estoy guardando porque soy temeroso de Dios. No estoy defraudando, no estoy haciendo mal, no estoy haciendo daño. Hay personas que entienden porque no están en la calle, no sé, matando, porque no venden droga, porque no están asesinando, porque no son alcohólicos, porque son buenos padres, porque son buenas madres, porque son buenos hijos. Con eso van a entrar al cielo. Déjame decirte, no, no es así. La palabra del Señor no declara esto. La palabra del Señor declara, bendito sea el nombre del Señor, que por las obras ningún ser humano va a ser justificado. Eso sí declara la palabra del Señor. Si está pensando que vas al cielo por hacer buenas obras, está por mal camino. Hay camino al hombre que le parecen derecho, pero su final es camino de muerte, declara la palabra del Señor. Entonces, la palabra de Dios declara en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 10, porque cualquiera persona que guardare toda la ley, cualquiera persona que guarde toda la ley, no solamente la que él estaba guardando, las primeras 5, quizá, ¿verdad?, pudo haber guardado otras más, pero las últimas 5, él dice que la guardaba perfectamente desde niño. Pero dice el libro de Santiago 2:10 que cualquiera persona que guardare toda la ley, todas, no 5, todas, y ofendiera en un punto, es culpable de todo. O sea, esto nos descarta a nosotros de poder ser salvos por obra. No hay forma de ser salvo por obra. El libro de Romanos, por ejemplo, capítulo 3, versículo 20, dice que ya por la obra de la ley, ningún ser humano, ninguno, por hacer obras, será justificado delante de él. Ningún ser humano será justificado delante de él. Bendito sea el nombre del Señor. Y Romanos 3, 28 dice, concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras. O sea, las obras no te justifican delante de Dios. Las obras te pueden acercar al Señor, pero no te van a justificar delante de Dios. El hombre no es justificado por las cosas buenas que hace. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, si tú estabas pensando tener vida eterna por la conducta, por la forma en que estás viviendo, quizás ese era el punto de los jóvenes ricos. Y Jesús está tratando de orientar a este joven que viene con una intención de ser salvo.
Vamos a ver cómo continúa el relato, versículo 21, Marcos 10, 21. Entonces Jesús mirándolo, dice que lo amó. Por ver este hombre cómo llevaba su vida delante de Dios, temeroso de Dios. Dice que Jesús lo amó. Y le dijo, una cosa te hace falta para tener la vida eterna. Tiene que hacer algo. Tiene que detronar. Estoy parafraseando acá. Aquello que está entronado en tu corazón, porque Jesús conoce nuestros corazones. Aquello que está entronado en tu corazón, tiene que destronarlo. Tiene que quitarlo. Le dijo, tú ves todas esas posiciones que tienes. Quítala. Dásela a los pobres. Y ven y sígueme. Increíblemente, el versículo 22 dice, pero él afligido por estas palabras se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. El primer y gran mandamiento de todos, el primer mandamiento según el libro de Éxodo capítulo 23, es que no tendríamos dioses ajenos delante de él. Y el primer y gran mandamiento dice que deberíamos de amar al Señor. El primer y gran mandamiento de la ley era que Jesús dijo, amar al Señor con todo que mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente. Él amaba más las riquezas que a Dios. Entonces su Dios fueron las riquezas. No es que Jesús está enseñando que los ricos den todo a los pobres, no, no. Es que el problema de él era que su Dios era el dinero. ¿Cuántas personas hoy en día pueden satisfacer su alma, aparentemente su alma, y dar tranquilidad y paz a su alma con las riquezas? Pueden conseguir un mejor carro, mejor casa, mejor posición, pero esto no te va a dar salvación. Tú te sientes bien supuestamente con Dios porque usa de esa riqueza y da y ayuda a los pobres. Quizá ahora mismo tú eres una persona bendecida por Dios y gloria a Dios porque muchas personas quizá están comiendo de tus manos y quizá estás ayudando, pero esto no te lleva a tener vida eterna. Esto no te está dando salvación. Este joven rico quizás era muy temeroso de Dios, pero el Dios de él era sus riquezas. Cuando Jesús le dice, despréndete de eso y sígueme, bendito sea el nombre del Señor, dice que entonces cuando recibe el llamado de Dios para la pregunta que él estaba buscando cómo ser salvo, entonces rehusó y le dijo, no le dijo, se fue. Muy triste, declara la escritura, Marcos 10, bendito es el nombre del Señor, versículo 22. Jesús en una ocasión, haciendo algunas parábolas con respecto al reino de los cielos, hizo una parábola. Y si este joven hubiese conocido verdaderamente esto que Jesús cita en el Evangelio de Mateo 13, 44, no hubiese dudado en dejarlo todo para seguir a Jesús. La palabra del Señor declara que Jesús, hablando del reino de Dios, dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene para adquirir aquel campo.
se desprendió de todo para adquirir el reino de los cielos. Porque entendió que su mayor riqueza, su mayor tesoro era tener el reino de los cielos. La palabra del Señor nos enseña que nosotros tenemos que hacer tesoro no aquí en la tierra, sino en el cielo. Si tu prioridad es hacer tesoro solamente aquí en la tierra y no te está preocupando por hacer tesoros en el cielo, hoy es un buen día para reflexionar sobre esta pregunta. ¿Soy salvo? ¿O qué debo hacer para tener vida eterna? El libro de Mateo, capítulo 6, versículos 19-21 dice: no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceros tesoros en el cielo donde la polilla y el orín, aleluya, no corrompen, ni ladrones minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí va a estar tu corazón. Si tu tesoro está en una u otra parte de tu vida, ese es tu Dios. Ahí tú estás dedicando toda tu veneración, todo tu esfuerzo. Y eso te puede conducir a que si partes hoy en esa condición, te pierdes. Entonces, Jesús, con esta conversación, hablando con el joven rico, dice que Jesús dijo: wow, cuán difícil es entrar un rico en el reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces ellos se asombraron aún más, versículo 26, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Jesús dice que cualquiera que deje casa, madre, padre, hijo, por causa de él y del evangelio, recibirá, óyeme bien, recibirá en este siglo 100 veces más, y en el siglo venidero la vida eterna. No hay nada que tú puedas dejar para seguir a Cristo que tú no recibas 100 veces más en este siglo y en el siglo venidero la vida eterna. Dice la palabra del Señor, que yo asombrado decían: entonces ¿quién podrá ser salvo? Esa era la pregunta del joven rico. Amigo, hermanos, que escuche esta palabra. Versículo 17, Marcos 10 dice: entonces Jesús, mirándolos, le dijo: para el hombre es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Déjame decirte, para ti es imposible salvarte a ti mismo, pero para Dios no. Dios ha provisto el único medio de salvación y vida eterna. Ese es Jesucristo, que vino a morir por nuestros pecados, para que todo aquel que en él cree, como dice Juan 3:16, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:17 dice: porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Esta es la condenación que vino al mundo, que los hombres amaron más la tiniebla que la luz. Así que si tú quieres saber cómo tener vida eterna, no tendrás vida eterna por reconocer que Dios es bueno. No. El joven rico reconoció que Jesús era bueno, pero no reconoció como el Salvador. El joven rico hacía buenas obras,
tampoco por ahí tú tienes vida eterna. Tienes que reconocer a Jesús como el dueño y salvador de tu vida. Si lo has reconocido y tú tienes a Cristo en tu corazón, no estés fluctuando. ¿Estás seguro que si entregaste tu vida a Cristo y mueres hoy, tienes vida eterna? Pero que si estás ahí y no tienes a Cristo en tu corazón, recíbele hoy para que tengas salvación. No te pase como el joven rico que al final, cuando Jesús lo invitó a venir a él, a recibirle, seguirlo, tomar su cruz y seguirle, decidió seguir en el mundo triste, quizá afligido. Cuando no importa la situación que tú estés viviendo, si estás en la droga, no importa, Jesús te saca de ahí. Si estás en el alcohol, Jesús te saca de ahí. No importa el pecado que estés viviendo, que estés practicando. Jesús dijo en el Evangelio de Mateo 11:28, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo les voy a hacer descansar. Y llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y van a hallar descanso para vuestras almas. Así que en este día te dejo con esta palabra. Solo en Cristo Jesús tienes salvación y vida eterna. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que si está ahí sin Cristo Jesús, ya sea postrado en una cama, ya sea pasando por un momento quizás de angustia, Jesús te puede sacar de ahí, darte paz, pero también darte sanidad del alma, también darte la vida eterna. Él es nuestro Padre Celestial, Él tiene cuidado de nosotros. Así que te dejo con esta palabra. Si hoy quieres salvación, quieres vida eterna, solamente tienes que repetir conmigo esta oración. Amantísimo Dios, en este día vengo delante de su presencia y reconozco que soy pecador. Señor, en este día quiero recibir a Jesús como el dueño de mi vida. Señor Jesús, ven a mi corazón y toma el control de mi vida. Recibo a Cristo como el dueño de mi vida y recibo el sacrificio hecho en la cruz del Calvario para perdón de mi pecado. Es en el nombre de Jesús, Padre, que te pido que inscriba mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado nunca jamás. En el nombre de Cristo Jesús oro. Amén. Amén. Si hiciste tu oración, acércate a una iglesia, a un pastor, donde te pueda guiar, te pueda instruir. Y si aún no lo ha hecho, medita en esta palabra. Hazte esta pregunta: si muriera hoy, ¿tendría vida eterna? El Señor te bendiga. Cualquier cosa puede, si deseas contactarme al 829-961-8275. Estamos para ayudarte, para orar por ti, tu familia. En el nombre de Jesús. Muchas bendiciones, paz y misericordia.